Bueno, arratsaldeon, ongi etorriak berriro ere, ospatzen ari garen jardunaldi honetara, bazkaria hartuta, indar berrituta, jarraitzera goaz, ez? Gaurko hausnarketa honekin, geopolitikaren inguruan, eta oraingo mai honetan, arituko gara geopolitikaz, baina batez ere gatazka eta militarizazioaren auziari lotuta, ez? Eta horretarako, 3 pertsona dauzkagu mailan, eta eura dira Tajera Li, Nahia Sanz Ruidazua eta Marra Junior, eurak aurkeztera pasatuko nazela, bai? Tajera aquí a mi inmediata derecha, palestino de segunda generación, nacido en el exilio, militante por la liberación nacional palestina, miembro de Al-Yudur, asociación... ¿Esa? Me corrige Tajer, que la única militancia que tiene ahora es Ateneo Palestino. Así que ahí se puede quedar. Vale, eskerrik asko. Bueno, paso a presentaros a Nahia. Sí, es periodista, socióloga, ella es integrante de Geopolíticas, edita el blog Slav Yangrad, en el que pues se sigue desde 2014 la actualidad, ¿no?, de la guerra en Donbass y en Ucrania, y colabora con varios medios de comunicación. Y Marra también, en tercer lugar, cofundador, miembro del movimiento panafricano Bilbao, militante del movimiento antirracista de Euskal Herria y miembro de Comunidad Negra, Africana y Afrodescendiente de Euskadi. Aliado del feminismo negro, técnico de intervención social en Médicos del Mundo Euskadi. Bueno, aurreko mailan bezala, guk espazioen antolakuntzan pentsatu genituen zenbait hildo edo galdera edo nondik joan zitekeen maila bakoitzak posizionatu nahi zituen elementuak kontuan hartuta. Orduan hori errespetatuz egingo dugu, ez? Galdera sorta hori planteatu eta txandaka joan horiek erantzuten. Entonces, por la mayor, quizá en este caso, vinculación a esos análisis, ¿no?, geopolíticos que hacíamos en la primera parte, sobre todo la mano de Juan, pero también en la segunda mesa, ¿cómo no? Pues le voy a pedir a Nahia, que participa en este espacio de geopolíticas y que es muy conocedora, ¿no?, de toda la situación en el este europeo, vamos a decir, ¿sí?, que en primer lugar nos comente un poco sobre qué valoración le merece la afirmación tan frecuente que se hizo con la invasión y guerra en Ucrania, de que ese precisamente era el momento en el que se estaba produciendo el cambio de era en la geopolítica mundial. Esto fue una frase bastante planteada desde discursos políticos, mediáticos, o sea, que Ucrania representaba eso, ¿no? Entonces, la pregunta va por ahí. ¿Es así? O sea, ¿cómo podemos valorar esta afirmación? Y si es así, ¿qué características, ¿no?, tendría lo que se está denominando como una nueva era que comenzaría con la guerra en Ucrania? Bueno, la guerra en Ucrania, primero, no empezó el 24 de febrero de 2022, es el momento en el que los tanques rusos cruzan la frontera entre Rusia y Ucrania después de 8 años de una guerra de baja intensidad. La invasión de Ucrania empieza una guerra completamente nueva, que no es la primera en territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin duda es la más intensa, la que más bajas ha causado. Esta mañana miraba cuáles son para empezar, todos los datos que tenemos de todas las cifras que tenemos de ese conflicto son básicamente propaganda, pero de la información que más o menos tenemos de fuentes que no son las partes,
111.000 soldados rusos muertos, 76.000 soldados ucranianos. El último recuento de civiles muertos de Naciones Unidas es de finales de mayo, eran algo menos de 14.000. Esos civiles, la cuenta está muy subestimada, pero esa cifra que Naciones Unidas ha constatado sigue siendo menos que los menores muertos en el genocidio israelí de Gaza. Para que pongamos un poco en valor cuáles son las cifras, evidentemente los soldados son personas también, y esta guerra sí que es cierto que ha causado una movilización de recursos que hace que tengamos que hablar de ella como un punto de inflexión en la geopolítica, desde luego europea y posiblemente mundial. Pero las cosas no cambian de la noche a la mañana. El hecho de que Rusia invadiera Ucrania no es el único factor que ha provocado los cambios que estamos viendo. ¿Dónde estábamos? Digamos el 21 de febrero de 2022, porque el 22 ya Rusia reconoce la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Eso es básicamente declarar la guerra. A 21 de febrero de 2022 estábamos en el agotamiento del neoliberalismo, tendencias proteccionistas por parte de lo que era el mundo occidental frente al libre comercio que están defendiendo las potencias emergentes. Esto es un poco lo que comentaba esta mañana Miguel Urbán sobre cómo quienes crearon el sistema de Naciones Unidas son los que ahora están intentando deshacerse de él, y en cambio el sur global lo que está intentando no es destruirlo, sino conseguir tener en esas instituciones mundiales, lo mismo que en la ONU, que en el Fondo Monetario Internacional, la voz que le corresponde. Estábamos ahí, en ese agotamiento del neoliberalismo y de ese cambio de ascenso de lo que podemos llamar el sur global. Es lo que en Occidente llaman un poco el resto del mundo, lo que no es Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y básicamente Australia y Japón, quizá con algunos países un poco más amigos. Podemos meter ahí a Arabia Saudí, Marruecos, esos son países importantes. El resto, bueno, pues son países a los que no tenemos muy en cuenta. Estábamos, también lo hablaba Urbán, en un auge del autoritarismo que no es solo la extrema derecha. Yo tenía aquí escritos unos cuantos nombres y coincido también con él en esto. Trump, evidentemente, no estaba en ese momento, pero ya habíamos pasado por la primera legislatura y ya daba ciertas sensaciones de que iba a volver. Xi Jinping también es un líder fuerte. No quiero compararlo con Donald Trump, son todos muy diferentes, pero es un líder muy fuerte. Vladimir Putin, un poco el giro neoconservador al neoliberalismo de Rusia en los años 90, y había puesto aquí no solo esos tres grandes, sino también personas como Macron. Vimos cómo reaccionó Macron a las protestas de hace unos años, y vemos cómo tiene en consideración los resultados electorales de las últimas elecciones a la hora de proponer cuáles son los gobiernos. Y aparte de esto, tenemos una guerra cultural que es reflejo de la guerra económica, de victorias de la derecha, no solo en lo político, sino llevándonos otra vez un poco volviendo atrás, empujando a todo el espectro político hacia la derecha, tendencias tradicionalistas en términos especialmente de género y no solo género, y anti-inmigración, con la especial fijación con el Islam y el uso que hace, por ejemplo, la extrema derecha del norte de Europa de nuestros cuerpos, de los cuerpos de las mujeres, para hacer directamente odio masivo a la población de origen musulmán. Eso era un poco la situación general en la que estábamos en 2022. ¿Cuáles son los ejes de la geopolítica ahora mismo? Yo lo he resumido en tres para no irme demasiado por las ramas.
seguridad y alianzas, Asia como el gran tema visto, yo hablo desde el punto de vista europeo, porque estamos en Europa y en Occidente, y el tercero es un mundo de muros. No es solo ese enorme muro, esa enorme fosa común del Mediterráneo, sino son los muros que impiden no el tránsito de capital, ese sigue funcionando, pero sí intentan impedir el tránsito de personas, de la misma forma en el Mediterráneo, ese paso de Turquía. Si recordáis, en 2015 esas imágenes espantosas, yo pude verlo en Belgrado, personas andando por la autopista para llegar primero a Hungría y después a Alemania. Todo esto es geopolítica. La cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania, que es el compañero Asier Blas de la Universidad del País Vasco, él habla de la guerra de Ucrania como una matrioshka de tres pampiñas, de un conflicto interno dentro de Ucrania. 2014 es un caso claro, si queréis luego entro mucho más en cualquiera de estos conflictos. Un segundo conflicto, Kiev-Moscú, Rusia-Ucrania, y un tercero que lo engloba un poco todo, que son las luchas entre Rusia y el mundo occidental, en ese momento Estados Unidos o la Unión Europea, que iban en una misma dirección. Eso ya no es así. Me preguntaban en un especial sobre el rearme europeo que hicimos en ETV, al preguntarme sobre el rearme, yo recuerdo que respondí que hay una realidad objetiva. En Europa hay una guerra de alta intensidad con centenares de miles de muertos. La suma que yo hacía esta mañana eran 200.500 y sabemos que son más. Pero estos cambios que se están produciendo no se produjeron en febrero, en marzo, en abril de 2022, se han producido a finales de 2024 o directamente principios de 2025. Por lo tanto, tenemos que mirar también a otros puntos. Es evidente que el ascenso de Rusia como potencia militar está ahí, es uno de los factores. Si recordamos la Rusia de los años 90, decía una vez Vladimir Putin que os caemos bien cuando necesitamos que nos enviéis ayuda humanitaria. Nadie en Europa quería una Rusia fuerte, pero nadie en Europa pensó tampoco que quizá la mejor solución para no tener un problema con Rusia era llegar a una arquitectura de seguridad que no estuviera hecha contra nadie. Si recordamos, desde los años de George Bush hijo, cuando se empezó a hablar de escudos antimisiles, ¿contra quién? En Europa, en esos años en los que no había ninguna sensación ni de que Rusia fuera a invadir a nadie, ni evidentemente de que Irán fuera a invadir a nadie. Esos eran los países contra los que estaba destinado esa retórica. Ahora mismo, pues desde 2022, la retórica está dirigida a Moscú. Se ha recuperado un poco ese discurso de la Guerra Fría, que no tiene mucho sentido, porque en la Guerra Fría había dos ideologías y había unas posiciones claras, había unas esferas de influencia que ahora mismo es evidente que no existen. Esa retórica no tiene mucho sentido, salvo que Rusia invadió Ucrania. Por lo tanto, esa realidad militar ha conseguido hacer revivir tanto ese discurso de la Guerra Fría como en parte a la alianza militar de la Guerra Fría, que Rusia quería impedir que siguiera avanzando, y con la guerra de Ucrania lo que ha conseguido es la entrada de Suecia y de Finlandia. Cuando hablamos de Rusia, especialmente cuando lo hacía Estados Unidos, ahora con Trump todo esto se ha moderado mucho. Luego hablaré un poco ya más concreto de Ucrania, de por qué Trump ha moderado el discurso y cuáles son estos cambios. Pero en general, cuando se habla de la amenaza rusa en Europa y en Estados Unidos,
En realidad estamos hablando de Rusia, sí, como potencia nuclear muy importante, pero sobre todo como uno de los principales aliados del único país que puede ser realmente rival de Occidente y rival de Estados Unidos, que es China. El año pasado el presidente de Finlandia declaraba a Bloomberg literalmente China puede acabar con este conflicto con una llamada de China. Xi Jinping llama al Kremlin, le dice a Vladimir Putin esto se acabó y la guerra se acabó. Esta es una forma muy infantil de ver la geopolítica y de ver nada realmente, porque está dando por hecho que las cosas ocurren porque sí, que no tienen sus causas, sus explicaciones, sean buenas o malas. No estamos aquí justificando, estamos intentando explicar cuál es la situación, luego ya valoramos lo que haga falta. Y de la misma manera que os decía que el 24 de febrero de 2022 no cambió el mundo, se dio un paso hacia una serie de cambios que ya estaban en marcha. El ascenso de China era evidente, el ascenso de India era también evidente. El uso de la guerra de Ucrania para recuperar ciertos posicionamientos, ese sí que es nuevo, y lo que se ha producido desde entonces, y con esto más o menos ya termino, es una reconfiguración de bloques de una forma mucho más artificial de lo que era en la Guerra Fría, donde había un alineamiento por esos sistemas económicos, esos sistemas políticos, y luego había también entonces un resto del mundo, un movimiento de los no alineados que aspiraba a relacionarse con todo el mundo. Esto se replica ahora, desde muy al principio, de las voces que intentaron presionar para que hubiera una resolución, ya no vamos a hablar de pacífica, porque una vez que empieza la guerra no hay resoluciones pacíficas, algo para que volviera el conflicto entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y Occidente volviera a la diplomacia. Fueron líderes del sur global. Vimos a Lula primero. Lula intentó después llegar a un acuerdo con China para plantear una hoja de ruta. Esa visita de líderes africanos a Kiev y Moscú, ambas liderados por el presidente de Sudáfrica, esas han sido las voces que han intentado parar la guerra en Europa, echarnos un cable a los europeos, que no somos capaces de terminar la guerra. La voz del sur global en este conflicto se ha callado de forma especialmente racista. Se les ha dicho literalmente, este no es vuestro nivel. Eso es algo que escucharon en Ucrania de una forma absolutamente lamentable, pero ese sur global ha sido importante también porque a esos países es a los que se les ha pedido que desde el principio, desde febrero de 2022, que se unan a unas sanciones que no están aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o por motivos obvios. Rusia no va a aprobar unas sanciones contra sí misma, no había ninguna opción de que esas sanciones fueran adelante, pero en el momento en el que no vienen de Naciones Unidas son unas sanciones unilaterales a las que el sur global no se ha unido, y esto ha llevado en términos económicos a que se produzca una especie de boomerang, porque la guerra económica, no, de la misma manera que Rusia no ha conseguido por lo militar lo que buscaba, la guerra económica de Occidente tampoco ha conseguido destruir la economía rusa, pero sí que ha hecho perder a Europa, por ejemplo, el acceso a la energía barata, que era una de las bases de la competitividad de Alemania. Una de las conclusiones geopolíticas, hay muchas más, pero una de las conclusiones geopolíticas de la guerra de Ucrania es el sometimiento de la Unión Europea a los intereses y las voluntades de Estados Unidos. En febrero de 2022, la Unión Europea decidió que su suerte estaba vinculada a la de Estados Unidos. El problema ha venido en 2024, cuando en la Casa Blanca ha habido un
cambio de dirección en la política y la Unión Europea se ha encontrado enemistada con una fractura continental que va a durar varias generaciones y sin el apoyo de quien consideraba su principal aliado, que tiene que empezar a pensarse si no es uno de sus oponentes. Ese realineamiento geopolítico en el caso de la Unión Europea ha sido casi desalineamiento y no ha sido además voluntario. Ahí también tenemos una fecha, en febrero de este año, cuando Pete Hegseth, el secretario del Pentágono, les dijo a sus aliados europeos de la OTAN que Estados Unidos ya no está para todo y que Europa ha dejado de ser una de las prioridades. En Europa tenemos que aprender que somos uno más, no somos ni mucho menos el más importante y que tenemos que convivir con quienes viven a nuestro alrededor, ya sea en eso que mal llamadamente se quiere repetir tantas veces como la frontera sur, o con el enemigo del este, que siga o no la guerra va a seguir estando ahí y cuyos intereses seguramente estén más cerca de los de la Unión Europea que los de Estados Unidos. Ahora mismo todos miramos a dos focos, China y Estados Unidos, y entre medias están la Unión Europea y Rusia, que ahora mismo están intentando buscar su sitio dentro de esta visión general y este conflicto militar que dura ya 3 años y que necesita buscar una solución diplomática para que deje de morir gente, deje de destruirse un país y ambos por separado o como buenamente se puedan volver a crecer más o menos en paz. Ese momento, por ahora, no ha llegado y luego hablaremos un poco más a fondo de la guerra de Ucrania, que tiene toda la pinta de continuar. Eskerrik asko, Nahia. Comentabas una frase que se me ha quedado, y por enganchar también con la intervención que le voy a pedir a Taher, decías que la voz del sur global ante la guerra en Ucrania ha sido acallada de forma racista, ¿no? Y se me ocurría pensar que prácticamente la voz del mundo está bastante callada, no sé, a un nivel de conciencia muy aletargada con respecto a lo que está sucediendo en Palestina, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues Taher en los diálogos previos a esta mesa también planteaba que él quería hablar de las resistencias, ¿no? Quería hablar del movimiento de resistencia palestino, pero en un sentido pues lo más amplio posible, ante lo cual también le hacía yo la invitación a mirar e incluir un poco las resistencias desde el movimiento de mujeres palestinas, ¿no? Entonces, bueno, ese es el reto con el que doy la palabra a Taher. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias a la organización, porque efectivamente no es muy común que los palestinos tengamos y las palestinas tengamos voz propia, a pesar de que estamos en un momento en el que todo el mundo opina sobre nosotros, sobre nuestra causa, sobre cómo deberían ser las cosas y sobre cuáles son un poco pues, las posibles soluciones. Y bueno, vamos a intentar hablar un poco de eso. De lo primero que quiero hablar es de la resistencia, el mukawama, para los palestinos y para las palestinas, igual que para todos los pueblos que han tenido que luchar contra la colonización y contra la ocupación. La resistencia es un término amplio y es un término indivisible. Fetichismos de la Academia Occidental, como la resistencia no violenta, se desacompasa con las realidades de nuestra vida. Se resiste de muchas formas. Se resiste dando clase en Gaza, en una playa. Se resiste siendo sanitaria. Se resiste presentando una tesis doctoral. Se resiste casándose. En Gaza están naciendo niños y niñas, igual que también nacieron en los campos de concentración nazis. También nacieron
niños y niñas, y se resiste, por supuesto, con las armas. Si lo queremos ver desde la óptica europea, forma parte del derecho internacional, desde los principios ordenadores de la Revolución Francesa, de los derechos del hombre y el ciudadano, de las cartas fundadoras de las Naciones Unidas, el derecho a la rebelión y todo esto. Pero digamos que, en definitiva, y por resumir, para los palestinos y las palestinas, la resistencia armada es una necesidad. Es una necesidad que permite que sigamos existiendo. Y además es una necesidad legal para el orden internacional por muchísimas resoluciones, como por ejemplo la resolución 3070 de las Naciones Unidas, que dice que Palestina, entre otros, pero Palestina tiene derecho a luchar por su liberación por todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada específica de las Naciones Unidas, y dice que los firmantes de esa declaración tienen la obligación de sustentar material y moralmente esa lucha. Hoy en día esta resolución solo la está cumpliendo, por lo menos de una forma más pública, solo lo está cumpliendo Yemen, el Yemen libre, que es el que está llevando a cabo un bloqueo de Israel, mientras practica el genocidio. Bloquea los puertos y bloquea la economía cada vez que puede con sus misiles. Y es el único que está respetando el derecho internacional, las cartas, y está actuando para la prevención del genocidio. El resto pues se lleva las manos a la cabeza en el mejor de los casos. Cuando hablamos de la barbarie nazi, cuando hablamos del Holocausto, vamos, iba a decir que era muy raro, pero yo nunca he escuchado que nadie tenga la necesidad de criticar el levantamiento del gueto de Varsovia, porque la violencia no lleva a ninguna parte. Históricamente sabemos que los cherokees y otros pueblos en Abya Yala cortaban cabelleras, que la mal llamada revolución Mau Mau, en Kenia pues incluso llegaban a cortar los testículos de los colonialistas, o, por ejemplo, en Papúa se los comían si podían. Y no necesito condenar, igual es porque soy raro, estas prácticas para condenar el colonialismo. Y además entiendo, y creo que es fácil entender, que es simplemente devolver una pequeña porción de la violencia que estos pueblos sufren. La lucha armada no es suficiente para la liberación de un pueblo y nunca lo ha sido, pero cuando estamos hablando de una colonización por sustitución, cuando estamos hablando de frenar un genocidio, la existencia del pueblo se mantiene, y esto es una verdad histórica, lo que se pueda sostener su lucha armada. Y tenemos genocidios muy recientes, no nos tenemos que ir siglos atrás en la historia, como por ejemplo en Nagorno-Karabaj, una limpieza étnica total de armenios que no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse del ejército musulmán de Azerbaiyán, financiado por, armado, instrumentalizado, preparado por, sobre todo, entre otras potencias, por ejemplo, Israel, ¿no? Para que veamos un poco que esto, pues poquito tiene que ver con religión. O bueno, podríamos hablar de los rohingyas y muchos casos más. La parte que han tenido las mujeres en la Revolución Palestina, pues ha sido, pues como no podía ser de otra manera, muy igual de importante, incluso en periodos históricos la más importante, y se ha producido desde los inicios, ya desde el Imperio Otomano. Tenemos a las mujeres palestinas organizándose en todas sus capacidades. Les tenemos entre el año 36 y el 39, que se produce la gran revolución árabe en Palestina. Las tenemos incluso ya como combatientes. Entre el 36 y el 39, para que veamos que aunque la Nakba es en el 48, la invasión y la colonización sionista de Palestina es anterior a la Segunda Guerra Mundial y es anterior al Holocausto, a las personas europeas judías, etcétera, ¿no? Y ya tenemos, por ejemplo, en este periodo
de revolución a la combatiente Fatma Ghazal, por ejemplo, que cae en combate en la batalla de Wadi Azun. En la Nakba tenemos combatientes como Abdullah Abdelkader, como Fatma Balhuda, Hayat Balbis, que cayó en la batalla de Nablus en los años 60. Tenemos más combatientes como Fatima Barnawi, que es una conocidísima afropalestina, que después llegó a tener altos cargos en la OLP. Tenemos a Rauda Basir. En estos años también se forma la Unión General de Mujeres Árabes, que no tiene un papel asistencialista, que es parte integrante y reconocida del Movimiento de Liberación Nacional Palestino. Tenemos a la mártir Abu Ghazaleh del Frente Popular para la Liberación de Palestina. En los años 70 tenemos a la famosa Leila Khaled. Hay muchísimos nombres, pero no quiero ocupar la ponencia con esto. En los años 80 y los años 90, cuando estalla la Intifada, las mujeres ocupan la primera línea, no solo en inteligencia, no solo en los comités populares, sino también la primera línea de combate, con sus cócteles Molotov, con sus piedras, era la Intifada de las piedras, formando el movimiento de vanguardia. Y en los años 2000 seguimos teniendo mujeres combatientes como Talal al-Mughrabi, como Darin Abu Aisa, son del Frente Popular para la Liberación de Palestina, del Frente Democrático, son de Al-Fatah y son de la Yihad Islámica de Palestina y son del movimiento de resistencia islámica Hamas. Para el ocupante son siempre locas, se habla de su vida personal, que de alguna forma justificaría que hayan hecho eso, ¿no? Que sean tan malas madres o madres de serpientes, sean terroristas, fanáticas, que sean radicales. Además, están sometidas, por el hecho de ser mujeres, a una violación sistemática, a un abuso por su condición de género por parte del ocupante, de forma sistemática, ¿no? Instrumentalizada y ordenada y perfectamente jerarquizada. Todo lo contrario de las acusaciones que se vertieron sobre la resistencia palestina, diciendo que el 7 de octubre hubo agresiones sexuales. Y a pesar de que todos los combatientes llevaban, o casi todos los combatientes llevaban cámaras, a pesar de todas las investigaciones que ha habido por parte de todos los medios, no han encontrado ninguna prueba de que eso, que efectivamente era un bulo, se hubiera producido, ¿no? Y sin embargo, la violencia sexual es una más con la que cargan las mujeres por el hecho de serlo en Palestina. Eskerrik asko, Taher. Hay mucho silencio también, no solo global, digo, no solo en torno a Palestina y la propia resistencia y opciones para resistir palestinas, sino también sobre África, ¿no? Así como ampliamente hablando, gran parte de los conflictos armados de la actualidad y antes también, en años previos también, se siguen dando en África, ¿no? Y como vemos, los conflictos aumentan en intensidad, en letalidad. Básicamente en muchos países de África pues vienen muchas décadas desangrándose, ¿no? En este caso la pregunta es para Marra, ¿no? No solo se invisibilizan los conflictos en África, sino también los análisis geopolíticos que surgen desde el propio continente, ¿no? Entonces, aprovechando que formas parte del movimiento panafricano, ¿no? Pues bueno, pues preguntarte cuál es tu visión, cuál es vuestra visión desde el movimiento sobre África como actor en este pues, nuevo orden internacional que se ha descrito profusamente ya, ¿no? Esta mañana. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y la verdad que es difícil, ¿no?, hablar después de Taher, con todas sus palabras, ¿no?, con mucha carga y sentimiento que puede ser de dolor, pero también, ¿no?, de resistencias y también, ¿no?, desde la voz propia, ¿no? Es difícil, pero bueno, si lo que me habían planteado más o menos es hablar un poco, ¿no?, sobre los movimientos actuales, ¿no?, que pueden ser de resistencia y también de articulación, ¿no?, en el continente africano. Pero antes de igual empezar, quería rendir un homenaje, ¿no?, a Wichi Koitongo, que es uno de los autores del continente negro, que ha escrito varios libros. Uno de los más leídos igual es Descolonizar la mente, que creo que hoy en día es lo que como
seguidores, ¿no?, de esas revoluciones, ¿no?, seguidores de esas narrativas, ¿no?, ese relato, ¿no?, que igual se quiere imponer, ¿no?, desde ese relato común que se narra, ¿no?, o que se verbaliza desde los diferentes continentes, partir también, ¿no?, desde otros contextos y por ello sí que hablar un poco sobre, sí, más o menos lo que estamos articulando como movimiento panafricano, ¿no?, desde la articulación política y filosófica y conceptual, pero hoy igual aterrizado, ¿no?, desde la RAP, ¿no?, la Red de Acción Panafricanista, que más o menos intentan también, ¿no?, concretizar un poco, ¿no?, todos esos pasos de resistencia, de articulación, ¿no?, panafricanista histórica, y una parte también, ¿no?, como contextualizar desde la actualidad y lo que se está jugando, ¿no?, en el Sahel. Y cuando hablamos del Sahel, no solo nos referimos, ¿no?, a la confederación, ¿no?, de los países como Mali, Burkina Faso y Níger, pero sino el continente negro, ¿no?, quitando algunos países, pero al final las manifestaciones desde la geopolítica y los acuerdos suelen ser parecidas. Y de hecho esto, cuando escuchamos, ¿no?, que antes hablabas sobre los foros, ¿no?, que se da sobre el continente africano o algún país africano, ¿no?, como la conferencia o el encuentro entre África-España, ¿no?, África-Francia, y siempre son un país africano que reagrupa a todos los países africanos y que cada país africano más o menos les llora a lo que necesita, ¿no? Y ahí también siempre hay esa presión, ¿no?, de que si no cedes, negocio con el otro, ¿no? Como reagrupa a todos igual los ministerios exteriores, ¿no?, de esos países africanos con un país, ¿no? Como el encuentro China-África, el encuentro Senegal con igual, ¿no?, los varios países que de una manera no tienen su lógica política con un país. Y esto más o menos es lo que hace que la presión, ¿no?, sigue ejerciendo, ¿no?, desde ese poder que es China presiona a Senegal por sí, ¿no?, con la amenaza de que si no quieres, quiere Mali, ¿no?, si no quieres, quiere Burkina, si no quieres tal, ¿no?, y hace que igual muchos acuerdos salen desde ahí, pero con o sea, sale desfavorecido, ¿no?, a algunos países. Y de esto, antes de igual hablar un poco sobre los acontecimientos que está dando, recordar un poco, ¿no?, como todo lo que hubo, que es nuestra lucha de hoy, ¿no?, como más o menos hablar de las conferencias, sobre todo, ¿no?, de Bandung, ¿no?, en el 55, que reagrupó el movimiento de liberación africana, que participó Kwame Nkrumah y Gamal Abdel Nasser, y también hablar un poco de todas las etapas de convenciones firmadas, ¿no?, sobre la OIA, ¿no?, sobre la ONU, sobre la OIA y la UIA, ¿no?, la Unión Africana, que parte del 24 y 25, que más o menos se creó, ¿no?, la Unión Africana, con lo que hoy de los movimientos africanos muchas veces, ¿no?, como celebramos el Día de África como una supuesto Día de la Liberación Continental, ¿no?, de la liberación de África, que muchas veces también se basa de contenido porque se tiende, ¿no?, a vaciar todo lo que igual no es la centralidad, ¿no?, que sale de Europa. Y también igual hablar un poco de esa desesperada, ¿no?, Europa e incluso, ¿no?, como Francia, de esa disputa, ¿no?, de espacios o de pérdida de espacios, ¿no?, o de países. Y aquí quiero recordar un expresidente, ¿no?, de un país dijo, ¿no?, en Dakar, que África no estaba suficientemente entrado en la historia, ¿no?, como África no estaba, ¿no?, en la historia, lo cual creo que es lo que él, su manera expuso un poco, ¿no?, su ignorancia y expuso más o menos, ¿no?, sus prejuicios, ¿no?, hacia su leída narrativa desde aquí en el continente africano. Y partiendo de ahí, antes hablaba de que hay muchos movimientos hoy en día, ¿no?, en la geopolítica, y esos movimientos se tienen que ver con cómo algunos países africanos están desplazándose, ¿no?, a donde muchas veces les encasillaba y les miraban, ¿no? Y de hecho vemos, ¿no?, en la actualidad, ¿no?, la Confederación, ¿no?, del Sahel, que son movimientos, ¿no?, como de liberación apoyado por el pueblo,
que más o menos también, ¿no?, como tienen esa legitimidad de que cuando igual unos, hablando de los medios de comunicación, les tratan como los golpistas y los putschis, su propia comunidad, su propio pueblo, lo entiendan y los ve como movimientos de liberación o como puntos, ¿no?, de liberación de un pueblo en autodeterminación, ¿no? Hablando de esto, se está jugando, ¿no?, en esa disputa de espacios, ¿no?, como el Sahel, como el espacio que de una manera como se está perdiendo, ¿no?, como si ven las cancelaciones, ¿no?, de muchos acuerdos que firman Francia Occidente con algunos países, pero también, ¿no?, con la retirada de las bases militares, ¿no? Sabemos que en Mali ya no existen nuestras bases que estuvieron antes de las independencias, ¿no?, en Chad, ¿no?, que también ha habido una retirada de esas bases masivas, y incluso en Burkina Faso, que también como la postura igual más radical que se ve es, ¿no?, el Burkina Faso, porque también igual los medios de comunicación les interesa, ¿no?, como al final como tener a Ibrahim Traoré, ¿no?, como más o menos el sujeto, ¿no?, o el objeto para liquidar, ¿no?, como ha sido también, ¿no?, con Thomas Sankara cuando declaró de no pagar la deuda, que la deuda era legítima y era sostenible, ¿no?, insostenible. Entonces, partiendo de ahí, en Senegal, en Costa de Marfil, que puede ser otro proceso diferente porque están negociando también, ¿no?, como la retirada de bases, y de hecho hay gran parte, ¿no?, de esos militares que ya están saliendo del país, pero esto tiene que ver también con ese control política, porque al final tenemos que entender que en 14 países africanos siguen utilizando nuestra moneda colonial, que es el franco CFA, ¿no?, que se va cambiando el nombre, y ¿quién controla tu economía? Controla tu política, y esa política nos lleva a la militarización también, ¿no?, de las fronteras y la presencia, ¿no?, de esas bases militares. ¿A costa de qué? ¿No? Entendemos que África tiene muchos recursos, y entendemos que África es el continente más empobrecido, ¿no?, actualmente, ¿no?, quitando algunos países del Asia del Sur, pero África sigue siendo el continente empobrecido, ¿no?, y cuando posee la mayor parte, ¿no?, de los recursos que alimentan el mundo, que sostienen de una manera el bienestar de Europa y otras partes, ¿no?, del occidente. Y esto quiero más o menos ligarlo con cuando hay una autodeterminación, ¿no?, de todos los pueblos apoyada por el pueblo, porque en ese caso sí que el pueblo, podemos decir que hay no quiero como decir como despertar como si fuera aquí estamos, porque no sé si te acuerdas de la huelga del ferrocarril que hubo, ¿no?, entre Dakar, Bamako y Níger en 47, que hubo una de las huelgas masivas, ¿no?, contra la administración colonial, y eso también se está de una manera volviendo a nacer desde la articulación muy coordinada de la diáspora histórica y la diáspora también contemporánea, ¿no? Hoy en día entendemos que la diáspora tiene una mira clara, una mira directa de lo que se está jugando en el continente, y también tiene no solamente ese apoyo económico y el apoyo desde la tecnología para impactar, desde la información, pero también desde la presencia de estar en corriente de lo que está jugando cotidianamente. Y lo que está jugando tiene que ver con qué países colaboran con quién, qué acuerdos se está firmando y de qué manera, a costa de quién, ¿no? Entonces, el pueblo ahora considera que tiene un papel, ¿no?, claro que jugar, no solamente desde la incidencia política, es de la opinión, también para presionar a sus propios dirigentes, pero también para decir a Occidente que ahora sabemos lo que haces con algunos dirigentes que siempre han colaborado con esa administración colonial, ¿no? Entonces, en esa parte creo que es importante mencionar la parte que juegan los movimientos panafricanistas, y ahí vuelvo, ¿no?, a la construcción de la RAP, ¿no? La RAP es esa continuidad, ¿no?, de luchas que ha habido, ¿no?, desde los movimientos de liberación africanas, ¿no?, liderado por muchas figuras, ¿no?, panafricanistas, y de una manera más o menos se va balanceando, dependiendo de los contextos que juega el continente y las relaciones internacionales que se va balanceando también, ¿no? Y en esa mesa de juego, que de una manera se va desplazando los actores que juegan, y hoy en día África quiere estar
¿no? Desde el centro de esa mesa de juego. Entonces, ha habido una negación constante de estar partiendo de esa mesa de juego para poder jugar y decidir. Entonces, ahora el pueblo sí que de una manera exija a los propios dirigentes, pero también exige a Occidente que si no lo hacen desde el continente, hay un momento fuerte en la diáspora que de una manera juega su papel también, ¿no? Y no sé si te acuerdas, ¿no? Hace dos años Macron, ¿no? Revino, ¿no? a algunos jóvenes africanos y parecía que ya no habla con el presidente, pero sí habla con el pueblo, ¿no? De líderes panafricanistas, ¿no? Y esa mesa fue coordinado por Achille Mbembe, uno de los pensadores africanos de origen camerunés, que bueno, articuló, también nos escribió sobre las necropolíticas y, ¿no? todas esas políticas imperialistas, ¿no? de la Francia, que hoy en día parece que coopera con también esa administración colonial para. Y creo que ese es el juego que está haciendo Occidente, es como la ha intentado con los líderes más o menos que han cedido siempre, ¿no? como representante, ¿no? de la administración colonial en el continente, y esa parte parece que la está cerrando, y luego lo intenta con igual otras figuras feministas, otras figuras activistas, otras figuras musicales, otras figuras, ¿no? Como que partiendo de que la lógica que estamos, como somos activistas en un contexto, no nos libera, ¿no? de ese aporte u de esa colaboración con el enemigo del continente, ¿no? Y cuando muchos de los participantes les criticaron porque entendían que no era el espacio que ceder, ¿no? Porque al final era la readaptación, ¿no? de esa lógica imperialista, esa lógica neocolonialista, que ahora parece que, porque veía lo que había, ¿no? como los dirigentes no estaban cediendo, ahora que intenta crear otros mecanismos de llegar a esta batalla cultural, porque entendemos que Europa se siente desplazado en ese juego político, ¿no? desde la disputa de espacios como algunos países africanos, y ahora quiere centrarse en la batalla cultural. Y de ahí, hablando un poco sobre la batalla cultural, no solamente se hace a través de las voces, ¿no? reconocidas como musicales, pero también, ¿no? desde la manipulación, ¿no? de ese sentimiento, ¿no? que dice Macron, que hay una voz, ¿no? desde África que es la voz contra, ¿no? como contra la France-Afrique, ¿no? contra Francia, es como un sentimiento contra, ¿no? el Estado francés, ¿no? para así decirlo. Y esto, ¿qué hace? Se le excusa a Rusia, ¿no? como que Rusia es quien está detrás de algunos países africanos, como si fuera que Rusia es el padre, ¿no? de los países, para decirle quién tiene que colaborar y quién no. Y eso creo que es la batalla como más perdida, porque al final eso es una parte negar la decisión, ¿no? desde las relaciones bilaterales de los países africanos que quieren y deciden cooperar con Rusia, ¿no? Y de hecho, el otro día estaba escuchando a Abdoulaye Sylla, el Ministerio de Exterior de Mali, diciendo que hasta hoy, de todas las colaboraciones que ha habido con Occidente, Rusia ha sido el aliado más sincero. Rusia te dice lo que quiera, y tú estás decidido o decides colaborar uno, pero es de los colaboradores más sinceros. Y no sé si lo podemos desarrollar más, pero dejando esa parte de que hoy algunos países africanos sí que decidan romper con esos acuerdos que pueden ser bilaterales, ¿no? decirlo así, como un país al otro, y opta a esa relación multilateral y puede decidir a quién realmente cooperar y quién no. Es que ricasco, Marra. Con esta última parte de tu intervención voy a tratar de ligar también con una reflexión que le pedíamos a Naya. Hablabas, Marra, de la desesperación de Europa, ¿no? El ejemplo pues, más gráfico podría ser la desesperación de Francia, ¿no? por la pérdida de espacios, de influencia política, también militar, en el Sahel, ¿no? Como parte de ese movimiento de resistencia anticolonial y de liberación del que hablabas, ¿no? Y que uno de los argumentos estrella, ¿no? en Europa es que detrás de ese movimiento anticolonial de liberación está Rusia, ¿no? O sea, Rusia de nuevo aparece en el centro, ¿no? como enemigo público número uno, digamos, de Europa, y en ese sentido
pues el propio rearme en Europa, ya sabéis, los 800.000 millones, ¿no?, de euros los próximos 4 años para ese plan de militarización que luego por arte del maquillaje se renombra al gusto también de Sánchez como plan de preparación, ¿no? 2030, pero que no deja de ser un plan de militarización. Y ese rearme, entre otros, pero uno de los argumentos principales se justifica desde la amenaza rusa, ¿no? Macron, que se está nombrando mucho este día, pero llegó a decir que Rusia era una amenaza existencial para Europa, ¿no? Entonces, mi pregunta hacia ti, Naya, es, por tu conocimiento, ¿no?, ¿qué hay de real, qué hay de falso en este argumento, ¿no? Porque es algo que se va convirtiendo también en sentido común, como esta mañana se hablaba del racismo social cotidiano, bueno, pues también se va convirtiendo en común esta idea de que Rusia es la gran enemiga, ¿no? Algo que también, por otra parte, militarmente no se justificaría, ¿no?, por lo que representa la Unión Europea en ese sentido y la propia Rusia. Pero entonces, ¿qué hay de real, qué hay de falso en este argumento? ¿Podemos contraargumentar con qué? ¿Con qué ideas? Bueno, Rusia está en todas partes. Cada vez que surge un conflicto, se busca ver cómo se puede meter ahí a Vladimir Putin. Cuando en Burkina Faso hay una manifestación y una persona saca una bandera rusa, ¿qué ha podido hacer cogiendo una francesa y reorganizándola? Se habla ya de injerencia rusa. Borrell llegó a decir que la Unión Europea estaba perdiendo terreno en el Sahel con respecto a Rusia. ¿Cómo va a perder la Unión Europea terreno en el Sahel? ¿Qué terreno merece la Unión Europea en el Sahel? Creo que a estas alturas a nadie se le debería escapar que no hace falta que la embajada de la Federación Rusa en Ouagadougou tenga que pasar el mensaje para que la población de Burkina Faso sepa cuál ha sido el papel histórico y hasta hace 5 minutos más o menos de Francia en su país y en su región. Es muy fácil, es un chivo expiatorio muy cómodo. 2016, las elecciones de Trump, vía Wikileaks, esos memes de que Rusia supuestamente compró en Rusia, Prigozhin, quien fuera, compró en Facebook, esas elecciones fueron ilegítimas, fue Vladimir Putin. Rumanía, una campaña de TikTok ha conseguido este último año, supuestamente, según la inteligencia de Rumanía, que en la Rumanía rural la población, en vez de votar al extremo centro, que ha provocado que el país sea un caos, que esa gente, en vez de votar al extremo centro, vote a una extrema derecha de lo más radical que ha habido en Europa. Ha sido también la Federación Rusa, la misma de la que se nos habla como una gasolinera con armas nucleares, una gasolinera haciéndose pasar por país. En Rusia es un chivo expiatorio fácil porque vale para las dos cosas, para decir que es un enorme peligro y para decir luego también que no pasa nada, aquí somos capaces de ganar a la Federación Rusa. Eso sí, tenemos que multiplicar por 4 el gasto en defensas antiaéreas. Casualmente, en el momento en el que Ucrania le escasean un poco y posiblemente eso de que los países europeos adquieran en Estados Unidos sistemas, por ejemplo, Patriot, es un poco el primer paso para que vayan a la guerra, en vez de apostar por una vía diplomática y un acuerdo de seguridad continental con el que no solo se termine la guerra actual, sino se eviten futuras. Mark Rutte ayer le decía al Reino Unido concretamente que si no aumentan el gasto militar al 5% del PIB en defensa, no en seguridad, ojo, que esto a Pedro Sánchez habría que explicárselo bien, que seguridad no, que es
gasto militar, defensa pura y dura, eso sí. Siempre la defensa se puede aplicar a las fronteras para que la gente que está dispuesta, que no tiene mucho más remedio a arriesgar su vida por llegar a un país en el que pueda dar de comer a su familia, para que esos no lleguen. Tenía yo por aquí un gráfico que enseñaba que a medida que las tropas estadounidenses abandonaron Irak, básicamente a medida que baja, sube proporcionalmente el gasto en militarización de la policía. En Europa no es como en Estados Unidos, la policía no está, de momento todavía, igual un poco más en Francia, pero no tanto aquí, no está tan militarizada como en Estados Unidos, que es básicamente un ejército, pero aquí iría a fronteras. Cuando hablamos de aumentar el gasto militar, tenemos que saber que nos estamos lucrando de la muerte en los países en conflicto y que estamos militarizando aún más las fronteras. Rusia nos sirve para esto y para más. Decía lo que os iba a comentar de Mark Rutte en el Reino Unido. Él decía que si no aumentamos el gasto militar al 5%, podréis seguir teniendo el NHS, la sanidad pública, podréis seguir teniendo el sistema de pensiones, pero tendréis que aprender ruso. Es decir, o mantenemos el estado del bienestar y nos sometemos a lo que se entiende que sería una ocupación militar de la Federación Rusa en el Reino Unido. Creo que el último que ha conseguido invadir el Reino Unido desde Francia fue Guillermo el Conquistador en 1066, pero por lo que sea, Vladimir Putin es capaz de eso y de mucho más. Las opciones son mantener el estado del bienestar y ocupación rusa y que todos tengamos que aprender ruso, o que directamente nos militaricemos nosotros mismos y podamos seguir hablando pues, inglés en el Reino Unido, pero eso sí, recortando estado del bienestar. Y bueno, pues ya si extendemos un poco más el argumento, pues si somos más pobres, pues igual hasta vienen menos inmigrantes. Las cosas valen, al final vamos tirando del hilo y llegamos un poco siempre a los mismos sitios. Si miramos realmente cuáles son los datos, los tengo por aquí, es que es muy evidente. Rusia es una gran potencia nuclear, ahí sí, en eso nos supera a Estados Unidos, supera con muchísimo a China. Francia, con sus 290 cabezas nucleares, dice que quiere ofrecer el paraguas nuclear al resto de Europa contra las 4.300 que tiene la Federación Rusa. Eso no lo solucionamos con sistemas Patriot, lo solucionamos desescalando y llegando a acuerdos de desarme y desnuclearización, que es exactamente lo contrario del camino que llevamos. Los presupuestos militares, estoy intentando encontrar dónde tengo el gráfico, aquí está. Estados Unidos, esto es de 2024, Estados Unidos ya ha superado el trillón. El año pasado eran 968.000 millones, eso prácticamente es un tercio del gasto militar, y supera el gasto militar de Estados Unidos ya en 2022, que es un buen año para calcularlo, porque por ejemplo Rusia todavía no planeaba estar en guerra. El gasto militar de Estados Unidos superaba el de China, Rusia, India, Arabia Saudí, Reino Unido, Alemania, Francia, Corea del Sur, Japón y Ucrania, a todos juntos. El resto del mundo, eso que en Occidente llamamos resto del mundo, que son los países cuyas vidas básicamente no importan, eran 514.000 millones frente a 877 de Estados Unidos. En los presupuestos militares de 2024, recuerdo que Rusia estaba en guerra, por lo tanto el gasto militar de los dos países en guerra se ha disparado. El gasto real, no los presupuestos, el gasto real de Ucrania el año pasado en todo lo que es la guerra, incluidos los salarios de sus soldados, superaba el 50%. El gasto militar ruso de 2024, 146.000 millones, que es menos que la suma de Alemania y el Reino Unido,
o Alemania y Francia si nos queremos quedar en la Unión Europea. En estas condiciones, decir que Rusia es una amenaza existencial nos hace preguntar qué estamos haciendo con todo ese gasto militar. Hay un artículo de la semana pasada en Financial Times de Adam Tooze titulado así, de forma un poco para meter el dedo en el ojo: El emperador no tiene tanques, the emperor has no tanks. Y él habla de esta supuesta década perdida desde 2014, que es cuando se produce un poco el cambio. Rusia toma, sin necesidad de utilizar prácticamente ninguna fuerza, la península de Crimea, empieza la guerra del Donbass, empiezan las sanciones contra Rusia. Rusia empieza más o menos, o habla de un giro a Asia que no da realmente hasta 2022. Rusia sigue siendo, por mucho que les pese a las dos partes, un país europeo. Desde ese momento, dice Adam Tooze que los países occidentales han invertido 3 trillones, esto es un 3 con 9 ceros, si no me equivoco, en gasto militar. Y ahora nos están diciendo que las defensas europeas están dilapidadas, que no seríamos capaces de… ¿Cuántos países son en la Unión Europea y cuántos países hay en la OTAN? No seríamos capaces de responder a Rusia. ¿Qué intereses tiene Rusia en Europa? Hay inteligencias, sobre todo de los países nórdicos, que están siendo ahora mismo casi los más beligerantes, junto con los Países Bajos. En 5 años Rusia será capaz se habrá recuperado, su ejército habrá recuperado pues, la producción de tanques, cañones, munición, y será capaz de atacar un país de la OTAN. De eso que dice la inteligencia, creo que recordar que era de Finlandia, en 5 años Rusia estaría en posición de, en los titulares de los periódicos, Rusia podría atacar la Unión Europea en 5 años, dando a entender que existe ya esa intención. Atacar a un país de la OTAN, Rusia es consciente, y Putin lo dijo en la última reunión esa de 6 horas con Macron, que una guerra entre Rusia y un país de la OTAN acabaría siendo nuclear de una forma muy rápida, y eso es perdemos todos, eso no tiene mucho remedio. Lo que se nos está hablando ahora es de que las intenciones rusas podrían no ser invadir Europa hasta Cádiz, hasta Lisboa, no sé muy bien qué era lo que nos querían vender en un principio, sino atacar una zona muy concreta para dividir a los aliados de la OTAN. Sería un poco la lógica de Francia, Reino Unido, Estados Unidos no van a ir a la guerra nuclear por Estonia o por el corredor de Suwalki, es lo que une desde ese pequeño fragmento de tierra desde Bielorrusia hasta Kaliningrado, por la zona de Lituania. Realmente ese sería un poco el único objetivo que Rusia podría aspirar a conseguir. A Rusia no le sirve de nada invadir Estonia, por ejemplo. No, son unas intenciones que nunca ha mostrado, y se le estarían dando unas capacidades que realmente no tiene. Tengo por aquí los datos os voy a decir solo unos pocos para no liaros con los números. Existencias de carros de combate, es decir, tanques. En 2022, Rusia, 3.417. Unión Europea, 4.696. Países de la OTAN sin los países de la Unión Europea, 10.931. ¿En qué medida Rusia puede ser una amenaza existencial? Cuando sus capacidades militares son inferiores a las de la Unión Europea y, por supuesto, también a las de la OTAN. La amenaza rusa existencial, decías que lo había dicho Macron, esa declaración no lo había escuchado, pero Borrell lo dijo también de forma muy clara. Por un lado, nos están diciendo que Rusia no es capaz
o sea, que es cierta, de capturar Ucrania. Rusia ha estado luchando, cuando nos hablan de que pueda invadir Estonia, Lituania, llegar a Polonia, Rusia desde hace un año está luchando en una localidad llamada Volchansk, que está en la región de Kharkov, a 8 kilómetros de la frontera de la Federación Rusa. Estamos ahí. Rusia no está luchando por Odessa, que sería, básicamente, si Rusia capturara Odessa, cosa que no va a pasar, sería el final de la viabilidad de Ucrania como Estado. De ahí que Ucrania, con ayuda de sus aliados, se haya reforzado en el mar para hacer absolutamente imposible que eso pase. Rusia no está luchando por eso, está luchando pueblo a pueblo por las localidades del Donbass y por zonas muy cercanas a su frontera. No está para llegar a Polonia, no está para invadir ni Estonia, ni Letonia, ni Lituania, y mucho menos Finlandia, que es otra de las cosas que se nos está diciendo, que Rusia construye bases militares cercanas a Finlandia. Claro, cuando alguien construye bases militares puede tener unas intenciones defensivas u ofensivas. A Rusia se le adjudican siempre intereses intenciones ofensivas. Eso ya Rusia lo advirtió en el momento en el que Finlandia entraba en la OTAN, que eso equivalía a militarizar esa frontera, que incluso durante la Guerra Fría había sido mucho más relajada. Si las cosas se ponen mal, evidentemente ahí puede haber un peligro. Para que no existan esos peligros, lo que tienen que hacer los países europeos es volver a la diplomacia y buscar una salida que sea lo mejor posible para Ucrania, aunque si queréis luego os comento cómo va a acabar la guerra de Ucrania, porque está claro, Ucrania va a perder una parte de territorio, al menos de momento, pero parar esa guerra puede ser el principio a una desescalada que pudiera comprender un arreglo europeo para la seguridad continental, no solo la de Ucrania, sino también la de Rusia como país europeo y el resto de países de Europa Occidental. Pero vuelvo a repetir que no estamos en eso. El escenario que plantean Starmer y Macron, los dos líderes continentales ahora mismo, es una paz armada en la que no un telón de acero, pero que sí que haya una especie de militarización extrema, casi similar a la de Corea, en un frente que no son unos pocos kilómetros como en Corea, sino que son más de 1000, algo que va a suponer a futuro un increíble coste para Ucrania y también para la Unión Europea, que es quien está financiando el mantenimiento del Estado ucraniano y de sus fuerzas armadas para que puedan seguir luchando, y no Estados Unidos, como maldice Donald Trump. Es que ricasco, estamos un poco de la mano de Naya aquí desmontando, ¿no?, ese argumento de la amenaza rusa, o matizando, precisando. Lo que sí creo que podemos decir es que Israel es una amenaza existencial para Palestina, y en ese sentido volver a dialogar contigo, Taher, pues para valorar aquello que con frecuencia se nombra como las soluciones, ¿no? Somos muy dados, especialmente en Occidente, como a tener la varita mágica y a tener las soluciones, y tanto se habla también de la solución, por ejemplo, de los 2 estados, etcétera, ¿no? Pero estamos para escuchar y estamos también para cuestionar, ¿no?, lo que se plantea como soluciones entre comillas. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Antes de ponernos a hablar de cuáles son las soluciones, hay que tener 2 cosas en la cabeza. Una es la lucha y otra es el retorno. El retorno, porque esto se trata de que las refugiadas y los refugiados palestinos vuelvan, como dice el derecho internacional y como dice nuestra propia determinación, como no hemos parado de demostrarlo desde el principio de la ocupación. Y mientras tanto la lucha. Hace poco
hace muy pocos días escuché una conferencia organizada con un montón de ponentes donde se planteaban las posibilidades de las soluciones y pues la persona que habló dijo, bueno, pues hacer saber a las instituciones que no estamos dispuestas a... Y es como, llevamos un siglo, llevamos 70 años desde que se creó la entidad sionista y vamos ya para 2 años de agudización de este genocidio. Y si todavía no hemos sido capaces de hacer saber a nuestras instituciones que no vamos a estar dispuestos a esto, si hemos hecho las mayores movilizaciones desde la guerra de Vietnam y no hemos podido ir más allá de lo estético, pues igual hay que plantearse pues, otros tipos de escalada. Igual hay que empezar a presionar a nuestras instituciones pues, de otra forma. En cualquier caso, y eso corresponde a cada pueblo que tiene su lucha, la indignación es muy necesaria, pero no es suficiente. Parece que al menos en los sitios de los que se espera más conciencia, se está dejando de escuchar ya al fin el tema de la supuesta solución de los 2 estados. Se está dejando de decir, sin decir claro una alternativa, pero seguramente porque ya empieza a dar vergüenza tener el mismo argumentario, pues yo qué sé, que el Vaticano, que Borrell, o que pues, Macron, o que cualquiera de estos, ¿no? La solución de los 2 estados era la solución de cualquier organización para tener que pasar la pelota para adelante y no tener que hablar de cuál era el conflicto en Palestina. Ha sido un elemento con el que se ha intentado sobornar siempre a las élites palestinas para intentar desarticular la lucha. Y cuando las luchas eran débiles, pues se volvió a enterrar la solución de los 2 estados. Y no se ha vuelto a plantear, de hecho, desde la segunda intifada, no se ha vuelto a plantear hasta después del 7 de octubre, porque la gente se acuerda de que los palestinos quizá tengan derecho a un Estado cuando son capaces de emplear las armas de una forma que se haga sonar, ¿no? En cualquier caso, los 2 estados, si queremos analizarla desde un punto de vista serio, pues sabemos que no podría ser, aparte de porque sea injusto, aparte de que legalizaría la conquista, el genocidio del 48 y todo esto, ¿no? Negaría el derecho al retorno de los refugiados, porque, vamos a ver, yo soy gazatí, pero mis amigas son de Jaffa, que se llama Tel Aviv, son de Jericó, son de Galilea, son de... ¿Dónde van a volver? A campos de concentración, a guetos, tienen derecho a volver a sus lugares de origen, ya no solo porque sea un derecho inalienable, sino también es derecho internacional. Además, no es viable, y ya no porque no sería viable una franja de Gaza ya completamente devastada y una Cisjordania sin salida al mar, sin un territorio inconexo, sin control de los recursos, sin control del aire, completamente desmilitarizado, sin control de fronteras, conviviendo con un Estado nazi. Estaríamos hablando, además, bueno, que hablamos de Cisjordania y la gente se imagina ese cacho de galletita tan grande, porque Gaza y Cisjordania no son más que el 22% de Palestina, pero aún así Cisjordania es un queso de Gruyère lleno de agujeros, que son colonias cada vez más grandes, y son muy poquitos los territorios que digamos, están administrados de alguna forma por entidades que, aunque sean colaboracionistas de la ocupación, pues al menos más o menos sean Palestina. Y no olvidemos que el mesianismo en el sionismo cada vez es más potente y que de existir esos reinos de Judea y de Israel y todo esto, de existir, existieron en Cisjordania. O sea, es precisamente el terreno al que no van a renunciar, porque peligroso es usar como referente histórico la Biblia, pero Gaza no fue nunca. Ni Israel, ni Judá, ni nada de esto, ¿no? Pero Cisjordania, pues podríamos decir que sí, ¿no? Si lo tomamos por bueno. No podría ser tampoco viable la solución de los 2 estados, porque omite cuál es la naturaleza real del ocupante. Que hablamos de un conflicto entre israelíes y palestinos. Pero los colonos no solo tienen un conflicto con Palestina, ¿vale?
ocupan Líbano, ocupan Siria, han ocupado Egipto. Su concepto del Eretz Israel, las dos rayas de la bandera, oficiosamente, significan una franja azul para el Nilo, una franja azul para el Éufrates. Quieren conquistar todo el territorio y ni siquiera lo ocultan. La gente dice, bueno, claro, es que el 7 de octubre le dio la excusa para acabar con Gaza. Tiempo antes del 7 de octubre ya Netanyahu había mostrado al mundo que no contaba ni con la existencia de Gaza cuando enseñó esos mapas en las Naciones Unidas. No, evidentemente los dos estados ni pueden ser ni nunca han sido una solución real, aunque es el sueño de algunas élites. Algunas élites que también son nativas. El colonialismo es inteligente y sabe cooptar a élites nativas para intentar dividir a los pueblos. Y ahí, por ejemplo, opera Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, una autoridad cipaya, una externalización de la ocupación, unas autoridades colaboracionistas, como lo fueron, si queremos hablar en europeo, la Francia de Vichy, bajo la ocupación alemana de Francia. Mahmoud Abbas, por ejemplo, de forma paradigmática, propuso, en el año 2014 creo que fue, un Estado palestino en Gaza y Cisjordania, cuya seguridad iba a estar a cargo de la OTAN. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una élite palestina colaboracionista con el ocupante, pero además con delirios, que piensa que si hace de alguna forma el papel de base militar para poder oprimir a otros pueblos, ellos van a tener su pequeña cotita de poder para poder explotar de su parte al pueblo palestino, igual que otras burguesías, ¿no? Y esto, evidentemente, es un delirio, pero ahí está. Y es un delirio que se empieza a reflotar y del que se vuelve a hablar ahora que se empieza a contemplar la posibilidad real de que Israel colapse. Ilan Pappé ha dicho que en 2 años puede colapsar por sus propias contradicciones internas, y ahora no da tiempo a entrar, pero luego en las preguntas podemos abordarlo si procede. Y ahora están, pues bueno, los juicios de anticorrupción contra Netanyahu, ¿no? Está Ehud Olmert hablando de que está cometiendo crímenes de guerra, evidentemente, pero también los cometió él cuando estaba ahí. Pero se está planteando un plan B para, pues, si esto fracasa del todo como fracasa, ¿cómo vamos a poder hacer para volver otra vez a la farsa de Oslo, para volver a revitalizar esta base militar, este injerto europeo que tenemos en el corazón de la nación árabe a la que llamamos Israel? Y esto es una posibilidad de la que tenemos que estar precavidos, porque aunque sea un delirio y materialmente sea inviable, es una de las formas que van a emplear para abortar nuestra revolución palestina. ¿Y por qué estoy hablando de revolución? No es solo porque sea un izquierdista, estoy hablando del programa de nuestra liberación nacional. Los palestinos y las palestinas, la aplastante mayoría ya antes del 7 de octubre, pero ahora, después de la destrucción de Gaza, pues más todavía, es gente completamente desposeída. La liberación de Palestina implica la destrucción total de la estructura de la propiedad. Por eso, la forma en la que entendemos, y más hoy en día desde Europa, la izquierda y la derecha, son marcos que si no los complementamos muy bien no nos van a llegar para alcanzar qué es lo que está ocurriendo ahí. No podemos llegar a aprehender, no podemos llegar a intuir que incluso un programa de una facción del Islam político en Palestina sea más revolucionario de lo que se le ocurriría expresar a una izquierda parlamentaria europea, incluso con 2 cubatas. Estamos hablando de acabar con la propiedad privada tal y como está ahora. Estamos hablando de que las Naciones Unidas dicen que todos los refugiados y las refugiadas tienen derecho a volver, ya que se les resarza por los daños. Y esto está en el programa de todas las organizaciones palestinas. Y no solo que se les resarza por los daños, que no hay millones en el mundo, sino para poder forjar su propia vida y su propia existencia de ahí en adelante.
por definición, y teniendo en cuenta la estructura de la propiedad, lo mínimo sería pues, algo similar a lo que ocurrió en la Revolución Cubana. Y estoy hablando de cosas muy materiales y tangibles. Me gustaría hablar también, porque empieza a surgir, todavía no está, digamos, en el común de la gente, pero sí en la inteligencia izquierdista occidental, y hay un peligro de que tome fuerza, una vez más se está dando por hecho que Israel es posible que colapse en un futuro cercano, y es el rollo este del binacionalismo. Ok, evidentemente no vamos a poder mantener un Israel, pues porque no va a haber Israel sin apartheid. Si vuelven los refugiados, la mayoría demográfica ya va a hacer que democráticamente eso no se sustente y la gente que viva entre el río y el mar va a tener que vivir en un mismo estado. Esto es una evidencia. Ya hoy en día los palestinos y las palestinas, los que están en la Palestina histórica, nuestros compatriotas, ya son mayoría demográfica. Ya estamos hablando de un 55% de palestinos frente a un 45% de colonos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los palestinos y las palestinas estamos en el exterior, si retornáramos, pues esto evidentemente, si hablamos de algo mínimamente democrático, entendido con todas las comillas que se quiera, pues sería el fin de Israel. Y por eso ahora empiezan a hablar del binacionalismo. Que eso sería que los palestinos y las palestinas constituiríamos una nación y los excolonos constituirían otra. Es decir, después de haber sufrido un genocidio de siglo y después de haber acabado con el proyecto sionista la tierra palestina, les ponemos en la UI para que ahora, por el solo hecho de haber sido colonos, sean una nación. ¿Y qué nación es esa? Y Nader Sadaka, por ejemplo, que es un camarada palestino, judío y palestino por milenios, porque es un samaritano de Nablus, está en la cárcel con 16 cadenas perpetuas, igual exagero, pero da igual, cadenas perpetuas a partir de una ya se hace largo y son varias, ¿vale? ¿Él en qué nación está? ¿En la nación palestina o en la nación judía? ¿Qué nación es esa si es simplemente una religión? Palestina, la Palestina árabe que reivindicamos, siempre ha sido heterogénea. Somos cristianos, somos musulmanes, somos judíos, somos drusos, somos laicos, somos de origen afro, somos de origen armenio, somos de origen del Asia Occidental, somos de origen europeo. Tenemos judíos eurodescendientes, askenazis, que hablan yiddish, que es una lengua europea, que se consideran palestinos. ¿Y de qué nación van a ser esos también? ¿Son de la otra nación? Pues si nosotros les consideramos palestinos, porque ellos se lo consideran, ¿qué solución es esa de hablar del binacionalismo? Somos nacionalistas y somos patriotas palestinos, pero no es una concepción, como dicen, nos acusan, esencialista. Tuve que buscar en el diccionario esto que era, porque de filosofía he perdido cuando me llamaron esencialista la primera vez. No se trata de esencialismo. El nacionalismo árabe, para nosotros y para nuestras tradiciones de lucha, simplemente es una realidad objetiva que sirve para combatir al colonialismo y al imperialismo, que tenemos una historia en común y que se puede expresar en muchas lenguas no coloniales, en muchas tradiciones no coloniales. Y no quiere decir que exista el pecado original y que un colono lo vaya a ser para toda la vida, no es una condición genética. Ser colono es una decisión material que toman cada día con sus acciones y con sus omisiones. Incluso si son de la minoría que dice, oye, pues ya no matéis más niños, y luego cuando termine la concentración se monta en su Prius y se va a vivir a su colonia en una vida a costa de la desposesión de mi pueblo. Eso es seguir siendo colono. Un colono con tus sentimientos, que ya desgraciadamente parece que no abunda, pero sigue siendo un colono. Pero un colono puede decidir dejar de serlo. Un colono puede asesinar al colono de su interior, rebajarse y ser un ser humano igual que aquellos que está colonizando. Y por ahí es por donde pasa la Palestina libre de río al mar. Es que ricasco, Tajer. Bueno, Tajer nos habla desde el exilio, segunda
¿Perdón? No, digo que es difícil después de esto Sí, seguir... todo está siendo muy difícil para mí. Pero nos habla desde el exilio, segunda generación, así te presentabas también y te presentaba yo. Y de la misma manera, ¿no? Pues Marra también, pues formas parte de esa diáspora, ¿verdad?, que está aquí en Euskal Herria, de esa comunidad de personas negras, africanas y afrodescendientes de Euskal Herria. Y bueno, pues con esta pregunta cerraríamos, ¿no?, las rondas para dar paso también a las preguntas del público. ¿Cómo vives la lucha desde aquí, la lucha anticolonial desde la diáspora? ¿Qué papel están jugando las diásporas, en este caso, como digo, africana, negra, afrodescendiente, ¿no?, con respecto también a la conflictividad armada, militarización y estos procesos de liberación, digamos, anticoloniales que nos comentabas? Y bueno, a ver, yo sigo teniendo, ¿no?, esa conexión fuerte con los movimientos de base, ¿no?, desde el continente. Y es verdad que estoy aquí, vivo, ¿no?, aquí, pero sigo de una manera perteneciendo, ¿no?, en muchos movimientos que están articulando, ¿no?, desde el continente, bueno, a través igual de otras dinámicas, ¿no?, que pueden ser conexiones desde aquí, ¿no?, que pueden ser participar en organizar, ¿no?, jornadas online, ¿no?, que de una manera hacer eco, ¿no?, también, ¿no?, a las voces, ¿no?, desde el continente. Pero igual, antes de hablar del papel de la diáspora, sí que me gustaría un poco, ¿no?, hablar un poco de todas esas luchas que heredamos, ¿no? Y esas luchas que heredamos que tiene también, ¿no?, que ver con la participación, ¿no?, como activa, ¿no?, de las mujeres en la historia y hasta hoy, ¿no? Que creo que muchas de las bueno, de los libros, ¿no?, que leemos, una parte ha sido muy invisibilizada, ¿no?, como esa parte de los reinos, ¿no?, dirigidos, ¿no?, o se dirigían, ¿no?, por mujeres, ¿no?, hablando un poco sobre el actual Congo y Angola, ¿no?, el reino de Ngala, que fue liderado por Zingamande, ¿no?, que es una de las líderes que echó las fuerzas militares coloniales, ¿no?, portuguesas. Y también habló de la reina Amina, que en su momento en el actual Nigeria, ¿no?, que también tuvo un papel muy fundamental, ¿no?, en la liberación, ¿no?, o parte de la liberación del continente. Y también hablar de Senegal, ¿no?, Aïtara Taïder, ¿no?, como Ndatayal, una de las mujeres que de una manera se enfrentó con los colonos, ¿no?, franceses al llegar en Saint-Louis, ¿no?, que es la región donde llegaron por primera vez, ¿no?, los militares, bueno, la administración colonial, ¿no? Y también hablar de Titi Nasila, que es el actual Guinea-Bissau, Cabo Verde, también Mozambique, ¿no?, que toda esa lo que mal llamado, ¿no?, lisófonos, ¿no?, países que hablan portugués, que también partiendo de ahí y luego relacionándolo con también, ¿no?, como las mujeres actuales que de una manera están luchando, ¿no?, sobre todo en Burkina Faso, que hay una asociación, ¿no?, de mujeres por la liberación de Burkina Faso que preside Mariama Adamou. Y también en Níger, ¿no?, Amina Waira, que es una de las organizadoras, ¿no?, de muchas foros que de una manera no contextualiza y aterriza todo lo que está planteando desde esa resistencia, ¿no?, en Níger con otras mujeres y también, ¿no?, las mujeres saharauis, ¿no?, actualmente que desde el Frente Polisario han estado e incluso estuvieron más o menos estuvieron presentes también en el terreno desde, si hace falta, ¿no?, coger las armas, bajar en el campo de batalla, ¿no? Como creo que también esto es lo que heredamos y lo que de una manera también nos orgullece, ¿no?, desde la diáspora. Y también, ¿no?, las amazonas, ¿no?, de una manera más o menos aterrizada, ¿no?, como de toda la lucha, ¿no?, como de las mujeres organizadas políticamente y también, ¿no?, organizadas culturalmente para hacer frente a todo lo que es el orden colonial. Y por la parte que toca aquí en la diáspora, creo que hoy tenemos una juventud, ¿no?, que de una manera se están reafirmándose, ¿no?, de esa identidad africana, ¿no? Creo que ha habido
niños y niñas que han nacido aquí, que de una manera el África que se les han colocado, se la han encasillado, no ha sido una África que les orgullezaba, ¿no? Como partiendo de que muchas no querían llevar el bocadillo que les hacía su madre porque no era un bocadillo, ¿no? O era ¿no? otra cosa, ¿no? Niños y niñas que de una manera ni siquiera querían llevar la ropa, ¿no? Tradicional, originaria de su país porque les daba vergüenza. Niñas y niñas que cuando hablaban de África querían esconderse o incluso no quieren desligarse totalmente de esa idea, ¿no? África estereotipado de manera pobre, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una reivindicación desde la diáspora, una redignificación también, ¿no? De esa identidad africana a través de los niños y niñas que han nacido aquí, ¿no? Y pues son varias generaciones cuando hablamos del Estado francés, son generaciones también cuando hablamos del Estado español, y estas son más o menos los que de una manera no aterrizan, ¿no? Toda la información, ¿no? Como sesgada, la información robada, la información de una manera como desarticulada los medios de comunicación para mostrar esa imagen negativa de África, ¿no? Creo que hay ahora mismo, ¿no? una juventud que de una manera milita que están en momentos organizados políticamente, que están desorganizados o simplemente se reúnen para otras actividades que pueden ser festividades u otros, pero con esa manera como bandera identitaria de que somos la África que queremos ser, ¿no? Como que no la África que nos dicen que somos, ¿no? Y creo que eso es importante porque esto lo voy a ligar con el aspecto político, que también cada vez vemos más activistas, ¿no? Que de una manera están haciendo eco a lo que pasa en el continente de una manera vivo, y más activistas que tienen tienen contactos directos con movimientos africanos para hacer eco a sus voces, pero también más activistas que de una manera generan no solamente remesas, pero recauden fondos para que también su impacto en movimientos locales, ¿no? Y esto creo que hace como años atrás no tuvimos, ¿no? Esa posibilidad de poder tener esa conexión diaspórica, ¿no? Con movimientos actuales y de una manera poder coordinarnos, ¿no? De manera internacional y generar este sentimiento también de unión, ¿no? Y cuando hablamos de la diáspora, no solamente hablamos de esa diáspora, ¿no? Que está en Europa, pero sino de la diáspora histórica, ¿no? Como Abya Yala, ¿no? Los Caribe, ¿no? Y bueno, Haití, ¿no? Como toda esa parte también que es como la diáspora histórica que de una manera todavía siguen siendo, ¿no? Como lo que eran desde la identidad, pero ahora hay más conexión sentimental con la diáspora más o menos contemporánea, ¿no? Que son los inmigrantes, ¿no? Como yo, que hemos migrado de joven, pero tenemos esa conexión sentimental con quienes estuvieron también por procesos forzados desde la esclavitud, ¿no? Como que todas las personas esclavizadas hoy creo que somos esa no sé, o sea, manifestaciones, ¿no? A través de esas conexiones que estamos jugando, ¿no? Como desde aquí con la diáspora histórica. Y cuando Taher hablaba, ¿no? De los afro-palestinas, ha habido muchas personas africanas que han ido incluso, ¿no? A Palestina en momentos históricos, ¿no? Formarse militarmente para generar el impacto en África de esos otros movimientos de liberación. Y en Estados Unidos ha habido muchos afroamericanos que sienten que la lucha palestina era suyo, ¿no? Entendiendo también de que Israel es un proyecto europeo, ¿no? Que de una manera desplaza todo lo malo ahí para ese genocidio, que tomarlo también, ¿no? Que el pueblo palestino es nuestro pueblo, somos, ¿no? Como este pueblo palestino, como africanos y como pueblos afros, ¿no? Dispersados en el mundo, como más o menos, ¿no? El Black Panther, ¿no? Los Black Panther y otros movimientos también, ¿no? Que ha habido. Y solo como hablar un poco de Omar Blondin Diop, que es una de las activistas senegalesas que estuvo, ¿no? Como frente a orden colonial, ¿no? Cuando la primera visita de De Gaulle en Senegal en 58 fue a de una manera formarse, ¿no? En Palestina para enfrentarse con el movimiento de las pancartas, ¿no? Que hubo en reclamación de la independencia de Senegal en 58, y aquí a 2 años, 60, Senegal obtuvo su independencia y él jugó un papel importante y al final fue asesinado en la cárcel de Gorée,
en la isla de las personas esclavizadas. Y esto es muy simbólico, ¿no? Que de una manera todo lo que ha jugado ese papel de la concientización de esas masas y también, ¿no?, esa articulación de un movimiento, ¿no?, como activo para obstacular, ¿no?, esa presencia de De Gaulle en tierras colonizadas, ¿no? Y entonces la diáspora, más o menos, estamos en ese papel. Y yo intento también, ¿no?, como estar en esa conexión, ¿no?, entre como la diáspora histórica contemporánea y los movimientos actuales, ¿no?, que están de una manera también articulándose desde el continente, porque muchos de ellos son colegas que hemos militado, ¿no?, desde joven, son colegas que mantuvimos esas relaciones y son colegas que de una manera también intentamos nuestra articulación que sea como desde la conexión, ¿no?, entre aquí y el continente. Vale, eskerrik asko, Marra. Y como decía, pues abrimos ronda, ¿no?, a las preguntas que tengáis. Tenemos unos 20 minuticos, teniendo en cuenta que hemos empezado 10 minutos tarde la mesa, ¿de acuerdo? Si la organización lo permite. Sí. Creo que había un micrófono antes. Ah, lo tiene el compañero. Ah, bien, bien. Opa. Naya, yo también pienso como tú que en estos momentos la opción de que Rusia ataque Europa es un delirio. O sea, es algo que simplemente quiere justificar pues una política pues de rearme, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos, ¿no?, en beneficio también de esas élites económicas, del proyecto imperialista, etcétera, etcétera. Vale, pero la hipótesis de una provocación más o menos oculta, porque al final todo lo que se está generando en los países bálticos, todo lo que se está generando en Finlandia, vale, pues en principio nos lo están justificando como que es una defensa ante ese posible ataque ruso, pero también puede ser simplemente que están poniendo las cabezas de puente para atacar a Rusia, abrir otro frente en los países bálticos o en la propia Finlandia. Claro, de esto no nos cuentan nada. O sea, si eso pasa, que de momento no está pasando y esperemos que no pase, pero si pasa que desde esa zona sabemos también los intereses que puede haber tanto por rutas comerciales en el mar Báltico como todo el tema de rutas comerciales en el mar Ártico. O sea, sabemos que probablemente en la geopolítica esas zonas se están convirtiendo ya en territorios en disputa importantes ante los recursos finitos de los que hablaban a la mañana, etcétera, etcétera. La posibilidad de una provocación, de un atentado de falsa bandera, etcétera, etcétera, que justifique una ofensiva de la OTAN, esa OTAN en la que se han integrado Suecia y Finlandia vía express, y que eso provoque una defensa lógica de Rusia, y que ahí sea cuando los europeos digamos, hostia, si Rusia está atacando a un país de la OTAN, o claro, no nos van a decir que se está defendiendo. O sea, eso es una hipótesis, es un escenario apocalíptico, ¿o qué pasa? Un poco Armageddon. Bueno. A ver, cuando hablamos de los números que tienen Rusia y Ucrania, en términos de soldados, ahora mismo lo estoy hablando de memoria, lo he mirado justo antes, 1,5 millones Rusia, 880 Ucrania, 1.300.000 Estados Unidos. La diferencia entre ese 1,5 millones y el 1.300.000 de Rusia y Estados Unidos es que el 1,5 millones ruso ha pasado por las trincheras. Esto es un poco lo que le pasó a Rusia en 2022, que llevaba 8 años de retraso con respecto a los soldados ucranianos que ya llevaban su tiempo en las trincheras. Hitler y Napoleón ya vieron lo que era invadir Rusia. Una provocación para luego entrar por tierra contra Rusia. Bueno, Rutte ha dicho esta semana o la semana pasada que sabemos que somos más fuertes que Napoleón. Bueno, vale, pues posiblemente sí, tienen unas armas mucho más potentes, pero no tengo yo la sensación de que nadie tenga ningún interés en una guerra directa con la Federación Rusa. Es más, el escenario que plantea Occidente en 2022
Lo vemos ahora porque esa fase terminó con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Era un poco, yo lo llamo escalada progresiva. Hay una frase de Biden, casi muy al principio, que él dice que soldados estadounidenses, tanques estadounidenses, aviones estadounidenses en la guerra en Ucrania, eso sería la Tercera Guerra Mundial. Y a eso daba a entender que a eso no iban a jugar. Hubo un momento que hubo un incidente medio raro en Polonia, que hubo dos agricultores muertos y Ucrania culpó a Rusia, dijo que había bombardeado deliberadamente Polonia. Muy rápidamente Estados Unidos dijo que de eso nada y que había sido un misil de la defensa ucraniana, que seguía siendo culpa de Rusia, pero que Rusia no había bombardeado Polonia. El interés ha estado siempre, incluso con Biden, que era mucho más radical en lo de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, el interés había sido siempre que la guerra fuera proxy, que no se acercara a una guerra entre grandes potencias, porque aunque podemos pensar que China diría esto no va conmigo y yo no me meto, seguiría siendo algo nuclear, y ahí Rusia es muy potente. Las armas nucleares de Macron no tienen la capacidad de disuasión, porque la disuasión es la destrucción mutua asegurada, es decir, que con tus armas nucleares elimines la posibilidad de que haya un contraataque nuclear por parte de la Federación Rusa. Eso lo puede conseguir Estados Unidos. Ni Francia, ni Israel, ni el Reino Unido, ni todos ellos juntos. Las falsas banderas, eso es peligroso, pero funcionan más en términos de local o regional. Yo no me imagino, de la misma forma que no me imagino a Rusia invadiendo Lituania para tomar el corredor de Suwalki y quedar ahí, correr el riesgo de quedar aislada y estar en guerra con la OTAN, no me imagino tampoco que la OTAN, ninguno de los países miembros de la OTAN vaya a ir por ese camino. La escalada progresiva de la que yo hablo es que se empezó con, si vemos lo que decía Olaf Scholz, Alemania lo primero que hizo fue enviar cascos, camillas, y eso le valió todo tipo de mofas, insultos, y Alemania se tuvo que poner las pilas. Se empezó por armamento, llamémosle defensivo. La diferencia, las líneas entre lo ofensivo y lo defensivo en lo militar son relativas, pero se empezó por ahí. Después fue la artillería de largo alcance para ir derribando puentes y preparando la contraofensiva de otoño de 2022, Kharkov, Gerson. Después ya han ido con armamento más potente, más pesado. Los tanques, primero fueron los tanques británicos para presionar a Alemania, los Leopard, los misiles que Ucrania podía utilizar solo en territorio ucraniano y Ucrania 1991, es decir, en Crimea. Después los F-16, después el permiso para utilizar los misiles misiles occidentales en territorio de la Federación Rusa según sus fronteras internacionalmente reconocidas. Esa ha sido la escalada de estos 3 años. ¿Qué quedaba a partir de ahí? Pues están los Tomahawk, que eso es lo que de vez en cuando pide Ucrania, por si cuela, cosa que ya saben que no va a colar, y ya lo siguiente era presencia occidental en Ucrania. Pero si miras el plan de Starmer y Macron, que es un poco lo más avanzado, lo más participativo, llamémosle, serían una misión que no nos han dicho muy bien si sería de mantenimiento de la paz, de disuasión o simplemente de colocar ahí la bandera de Francia y del Reino Unido en nombre de la OTAN y decir que Ucrania es esfera de influencia occidental. Se habla siempre de estar a una distancia prudencial del frente, es decir, que mueran los ucranianos y los franceses y los ingleses y los alemanes estarían pues en Lviv,
que si la cosa se pone un poco así, rápidamente son capaces de llegar a Polonia. Hemos pasado de la escalada progresiva a una especie de plan de Trump de alicientes y amenazas, que no le ha salido bien, porque han pasado 4 meses y ha conseguido 2 intercambios de prisioneros y unos cuantos intercambios de cuerpos de soldados muertos, y ahora mismo estamos en fase de guerra desbocada. En esa fase de guerra desbocada pueden pasar muchas cosas, pero si observas la reacción rusa a los ataques a su aviación estratégica hace 2 semanas, Rusia habla de ataques terroristas. Si leemos bien las frases, no se refieren a los ataques a las bases, se refieren a los sabotajes en la infraestructura ferroviaria. A Rusia le han atacado una parte, la parte más débil, sí, pero una parte de su triada nuclear. Y no ha habido ninguna palabra se podría activar la doctrina nuclear rusa porque está escrito negro sobre blanco. No ha habido ningún amago de sugerir que las cosas pueden ir por ahí, porque es del interés de las 2 partes en que todo quede en guerra proxy. De momento, a corto, a medio plazo, vamos a seguir por ahí. A largo plazo, si esto se alarga, pues ya no sabremos en qué escenario vamos a estar. De momento sigue estando en fase de cierto descontrol, pero que quede más o menos todo localizado en Ucrania, Rusia, y con armamento occidental sí, pero entre Ucrania y Rusia. Me han parecido 3 intervenciones distintas, pero complementarias. Creo que van al mismo núcleo de la cuestión, que es esta dominación superestructural del planeta por parte de entidades muy poderosas, con Estados Unidos al frente. Pero de las 3 intervenciones me quiero destacar la de Taher, porque me parece absolutamente valiente y que va a contracorriente de lo que el establishment, y no solo el establishment, sino la izquierda europea plantea. Parece ser que el pueblo palestino no tiene derecho a la resistencia en toda su extensión, como Taher muy bien ha explicado. Creo que tendríamos que retroceder a nivel histórico para darnos cuenta de que aquí hubo un golpe de Estado, el Estado español, golpe fascista, y que también se tuvo que recurrir a las armas, y no lo denigramos. Me imagino que cualquier persona con un mínimo de conciencia de izquierdas defendería el derecho de la República a defenderse con las armas en la mano. Creo que por los mismos motivos tiene el pueblo palestino, que viene sufriendo desde muchas décadas atrás todo tipo de genocidios, porque el genocidio no ha empezado ahora, hace 2 o 3 años. El genocidio viene de mucho antes, es histórico. Y creo que la izquierda no está a la altura de las circunstancias, defendiendo con todas las consecuencias el derecho que tiene el pueblo palestino a defenderse con las armas, efectivamente. Y preguntaría aquí a los aquí presentes a ver si están matando a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus madres, si se quedan de brazos cruzados y no hacen otra cosa nada más que pedir ayuda internacional, nada más. Te agradezco la intervención. Voy a aprovechar porque me has recordado algo que yo creo que, bueno, que es importante señalar, y es sobre el significado del cuadro de Guernica, que tiene mucho sentimiento, como no podría ser de otra forma, para el pueblo vasco, puesto que evidentemente Guernica es una ciudad vasca, ¿no? Y me gustaría añadir a todo el colorario de sensaciones y emociones que produce al pueblo vasco, recordar cuál fue realmente el objetivo del cuadro, el objetivo de esa obra antifascista. Y fue que las autoridades antifascistas que estaban combatiendo efectivamente contra ese alzamiento fascista, apoyado por los fascistas de Italia y por los nazis de Alemania, le encargaron al pintor, a Picasso, que hiciera una obra que removiera las conciencias de las democracias europeas, que les mostrara la barbaridad del fascismo
no de la guerra en abstracto, que evidentemente pues es algo desagradable, la barbaridad del fascismo para llamarles a romper el bloqueo, a romper la inmovilidad y a apoyar a la resistencia antifascista. Y es una historia de un fracaso porque no se consiguió. Y las exposiciones del cuadro sirvieron para dar lentejas a los refugiados y a las refugiadas de la guerra durante un tiempo. Y eso también es algo que recuerda a la causa palestina y es algo que nos negamos a aceptar, por supuesto. Y con lo que has dicho sobre la izquierda europea, también, a mí, pues evidentemente me pilla muy lejos, porque yo nací en 1990, pero yo he visto fotografías de la UGT, que pues no es el sindicato tampoco, digamos, más afín a la lucha revolucionaria en el Estado español en este momento. Pues la UGT hacía recaudaciones de dinero para el Vietcong. La UGT. Y si hemos perdido esa perspectiva, si algo así es completamente implanteable, es porque hemos ido desconectando muchísimo. Y voy a terminar con esto, y es una cosa que es lo primero que pensé cuando tuve la suerte que me invitaran aquí, y es cuando hablamos del auge de la extrema derecha, cuando hablamos del auge del autoritarismo, que es algo efectivamente preocupante y que va a tener implicaciones a nivel mundial, pero estamos hablando de la realidad material de los que vivimos aquí, porque el autoritarismo, porque el genocidio, porque todas esas violencias en el sur global nunca han dejado de producirse. Yo un punto, nada más. La Guerra Fría fue fría solo en los países donde las vidas de la población importan. En el resto del mundo, como él decía, tampoco fue tan fría. Vale, gracias. Quería hacer, bueno, un comentario, pregunta para Taher también, y es, bueno, yo digamos, primero en solidaridad, viniendo de Colombia, de un país que he nacido en guerra yo y seguimos en guerra, es algo completamente distinto y no puedo imaginar qué es ser de Gaza. Quiero preguntarte, ¿cómo ves la posibilidad de, digamos, de caída del régimen en Israel de parte de sus propios ciudadanos? Es decir, para mí, claro, hay desinformación, de esto no se habla en los medios, y tú estando más cerca de allí y conocer la historia, porque digamos, la percepción que yo tengo es que son, digamos, son hostages, rehenes de su propio gobierno. Y un poco mencionar que tanto se habló de geopolítica mundial y global esta mañana, pero en ningún momento se menciona a Netanyahu como un manipulador también de las relaciones internacionales. Entonces, no sé si tienes una opinión allí. Gracias. Voy a intentar ser muy telegráfico, entonces voy a solo poder sugerir puntos de los que luego escarbar más, porque es una pregunta tan interesante que llevaría para una charla, ¿no? Con Netanyahu, voy a empezar por el final, porque luego se me va a olvidar, si no seguro. Solo quiero decir que es un elemento. O sea, si no sería Netanyahu, sería otro, y parte de la estrategia, lo que he intentado transmitir antes, es que parte de la estrategia de ese plan B es poner a Netanyahu como el culpable de todo para luego no tener que cambiar absolutamente nada, ¿no? Es un poco lo que se ha quedado de todo el concepto del nazismo en Europa, ¿no? Que es solo la aplicación de la colonización en Europa, y ya es el crimen de la historia, porque fue en Europa en vez de en el sur global, pero además fue solo culpa de Hitler. Y entonces cuando se cepillaron a Hitler, pues ya no pasó nada. Montamos la República Federal Alemana, todo el cuerpo diplomático siguen siendo nazis, y ahora ya los nazis son los jefes de la OTAN, y hoy en día pues hasta tienen los cargos en la Unión Europea y no pasa absolutamente nada, ¿no? Netanyahu es el que estaba aquí, ahora. Es una persona, bueno, pues es un líder, evidentemente pues toma sus decisiones, además pues tiene esa posición dentro de la decadencia, y englobo ahora con lo siguiente, que está teniendo la entidad sionista. Él tiene las dos posiciones de, por un lado,
estar del lado mesiánico de creer que tiene esa misión porque le prometía a su padre que acabaría con toda Palestina y está dispuesto realmente a una guerra de Armagedón, pero por otro lado no está loco, como Smotrich, como Ben-Gvir y como otros miembros del gobierno que sí que ya completamente pierden el contacto con la realidad, ¿vale? Netanyahu no está loco, es un nazi pero no está tan loco, o sea, es más pragmático. Y en el fondo quiere, o sea, está arriesgando Israel seguramente en muchos sentidos para protegerse a sí mismo también, pero en el fondo él sinceramente quiere que el proyecto funcione el mayor tiempo posible. Y lo tiene muy complicado. Primero porque después de él no hay ningún líder que sea capaz de retomar todos los despojos que quedan de lo que fue el proyecto colonial israelí, ¿vale? Todos los proyectos coloniales, cuando son colonizaciones por sustitución, tienen una fecha de caducidad muy próxima. Es un reloj que solo se para si exterminas a la población nativa. Nueva Zelanda, Australia, nosotros nos imaginamos un país europeo, aunque sea Oceanía, Estados Unidos, Canadá. Has exterminado prácticamente o totalmente a los nativos y entonces puedes tener tu proyecto colonial. Pero si no exterminas a todos, hablamos de Argelia, hablamos de Indonesia, hablamos de Vietnam, etcétera, ¿no? Y todos los proyectos de liberación. Porque cuando has hecho una colonización por sustitución, no has exterminado a todo el pueblo nativo. Israel, que es un proyecto supremacista blanco de personas europeas, pero blancas, que se sienten parte de la colonización, de la civilización occidental, cuando después de la Nakba hacen el genocidio y echan a gran parte de los palestinos y las palestinas, se dan cuenta de que no son población suficiente para poblar todo aquello. Y entonces empiezan a exportar a judíos árabes, a judíos de otras partes del mundo, y les adoctrinan en que son ciudadanos blancos, parte de la civilización europea, pero luego la realidad no es así, evidentemente, porque ellos son muy racistas. Y Israel es una sociedad de castas. Tenemos en el nivel más deshumanizado, en plan que ya por debajo ya solo puede ser palestino, a los judíos negros. Por encima tenemos a los judíos que llaman orientales, que son los judíos árabes, los judíos persas, etcétera. Son judíos que han incluso olvidado ya sus lenguajes de origen, que fueron traídos por engaños, a la fuerza, con atentados de falsa bandera, etcétera. Sobre eso hay mucha bibliografía. Después tenemos a los que llaman los sefardíes, que digamos pues, que son los judíos del contexto pues más mediterráneo, etcétera. Y luego tenemos a los askenazis, ¿no? Los askenazis que están ahí en la cumbre, que son pues eso, los blancos de pura cepa. Entre ellos hay contradicciones irresolubles, porque son clases y castas, y eso casa muy mal. Pero además tenemos el elemento religioso, que al principio los sionistas eran laicos, pero luego se va imponiendo más esa visión religiosa, y pues todos están de acuerdo, o casi todos están de acuerdo en acabar con los palestinos. De hecho, el 82%, según el diario Haaretz, está muy a favor del holocausto total, de que eliminen y exterminen hasta el último palestino. Esto el 82%. Lo cual no quiere decir que el otro 18% esté radicalmente en contra, porque yo a lo mejor no quiero que maten a mi vecino, pero si lo matan me callo. Y yo puedo seguir con mi vida y ya está, y sin remordimiento. Pues desde ahí hasta los que realmente estén en contra, los tienes que encontrar en ese 18%. Y son muy poquitos, porque solo hay que ver lo que votan en las elecciones y cuál es el programa de sus partidos, y eso lo podemos ver. Tú puedes bajar ahí a ver quién vota a tus vecinos, y ahí también pasa. Una camarada excolona una vez me dijo que los judíos antisionistas que vivían en Israel realmente cabían en un autobús, que era un poco una broma, pero que refleja cuál es la realidad, ¿no? Por eso yo, como por ejemplo cuando ayer por la noche, kamikaze de mí, antes de dormirme, me puse a mirar redes sociales y vi una foto de ciudadanos israelíes por las sanciones a Israel, y lo hacía un colectivo aliado y subía esa foto. Pues a mí me enfadó. Porque, ¿cómo que ciudadanos israelíes? Si tú eres israelí, no eres palestino. Si tú eres un israelí y quieres acabar con la colonización, si quieres acabar con la ocupación, pues empieza a dejar de definirte como israelí, ¿no? La sociedad colona, por su propia definición, no va a permitir que haya una Palestina libre, no va a permitir
que se dejen de hacer todas las cosas necesarias para que se mantenga la colonización. Y la primera cosa necesaria que hay que hacer, y algunos lo hacen con más gusto y otros con un poco de menos gusto, y algunos incluso con disgusto, pero lo harán, es el exterminio de todos los palestinos. No hay una población colonial sana, pero ser colono, como he dicho antes, no es un pecado original, de eso sí que te puedes curar. Bueno, eskerrik asko, amaiera emango diogu mahai honi, uste dut etorriko dela Irene amaierako hitzak emateko, baina hori baino lehen txalo bero bat eskatu nahi nuke gaurko mahai honi.